no sé, María, a qué te referís con el TP integrador. Sí, el TP integrador lo tienen, o sea, para quien hace la bitácora, empezamos por ahí, quien hace la bitácora no hizo el trabajo práctico porque está incluido ese ejercicio dentro de la bitácora, tampoco hace el ensayo integrador. Eh, para el resto sí, digamos, el primer trabajo, la primera evaluación es un trabajo práctico, la segunda es un ensayo integrador, la tercera es el coloquio, ¿no? Lo que sí es que las consignas del ensayo integrador las vamos a compartir con ustedes a finales de la semana que viene y la entrega va a ser el 28 de manera virtual por la plataforma. ¿Ahí quedó claro? Bien. Bueno, no se preocupen, igual que todas estas cuestiones más organizativas las volvemos a retomar la semana que viene. Entonces, vamos a arrancar, así podemos avanzar lo más que podamos, al menos en el primer texto que les proponemos para trabajar en esta unidad, con entonces la teoría sobre el cine que nos propone el filósofo francés Gilles Deleuze. Pregunté, sí, les pregunté si habían podido leerla, si leyeron algo de Deleuze. Bueno, teníamos un texto de Deleuze en la unidad anterior que lo presentamos muy rápidamente en el último encuentro, que es una conferencia que se llamaba ¿Qué es el acto de creación? Que muchas de las cosas que dice ahí, ¿no? Respecto a qué es lo que hace la filosofía como cuestión, como cosa singular y qué es lo que hace el arte en su singularidad, vienen bien para pensar, y que ahora vamos a retomar para pensar por qué él está proponiendo esta teoría acerca del cine y por qué, y cuál es el propósito, ¿no? ¿Qué es lo que busca con esta conceptualización del cine que estructura en estos libros que son imagen, movimiento, imagen, tiempo? Eh, ¿Leyeron algo de estos textos? No, bueno, full TP, bueno, sí, me imagino, así que prioridad TP, está bien. Bueno, antes de, nosotros lo que les proponemos para leer, ¿no? Para entrar en el estudio de la imagen cinematográfica de Deleuze, son dos capítulos. Uno pertenece al final de Imagen-Movimiento, que es el primer tomo de los estudios sobre cine de Deleuze. El otro es un capítulo de Imagen-Tiempo, que se llama Cine, Afecto, Cine, Cuerpo y Cerebro. eh, Cine, Cuerpo y Cerebro. Y lo que hay que entender, ¿no? Es que los dos volúmenes que forman parte del estudio de la imagen cinematográfica están pensados como con una serie de continuidad, ¿no? Y que una de las primeras preguntas que uno podría plantearse en relación a esta aventura de Deleuze de plantear una serie de estudios donde el objeto de estudio es el cine es bueno, ¿por qué para Deleuze es necesaria una teoría de las imágenes cinematográficas? ¿No? Deleuze, para quien no lo conoce, es sin duda uno de los filósofos más importantes del siglo XX, o uno de los más importantes, o de la filosofía más contemporánea, muy interesado en repensar la filosofía a partir de la falta de la ausencia de la metafísica, es decir, de pensar el mundo a partir de la muerte definitiva de Dios, es decir, una metafísica de la inmanencia, del más acá, del presente. Y muy atravesado también por el pensamiento político, ¿no? Un interés en que la filosofía pueda dar respuesta a ciertas de las cuestiones vinculadas con la política, con la organización del poder, con el lugar de la sociedad, con el modo en que se van configurando la comunidad. ¿No? Y entonces hacia la década del 80, Deleuze emprende, y de una manera un poco sorpresiva, ¿no? Porque toma como objeto de estudio el cine,
emprende la escritura de estos dos tomos de sus escritos cinematográficos, que uno es Imagen-Movimiento y el otro es Imagen-Tiempo, ¿no? El primero se publica en 1983 y el otro en 1985. Entonces aparece la pregunta de, bueno, ¿por qué a Deleuze le parece necesaria una teoría de las imágenes cinematográficas? ¿No? La pregunta por la necesidad de la teoría. Y, digamos, uno lo que en principio podría plantear es que antes de los escritos que propone Deleuze, es decir, antes de Imagen-Movimiento y de Imagen-Tiempo, en la década del 80, ya había cierto desarrollo relativo a las imágenes cinematográficas en términos teóricos, ¿no? Había como todo un cúmulo, un acumulado escrito y pensado en relación a la imagen cinematográfica y a la teorización sobre la imagen cinematográfica, fundamentalmente muy vinculado con las tradiciones semióticas. Es decir, esa tradición o ese acumulado que existía en términos teóricos sobre la imagen cinematográfica pertenecía más bien al ámbito de la semiótica. Y, y ahí es donde, de alguna manera, reside la inquietud y la necesidad para Deleuze. Deleuze dice que es necesaria una nueva teoría de las imágenes cinematográficas porque hasta ese momento, o hasta el momento, no se había estudiado en profundidad la singularidad de la imagen cinematográfica en tanto signo, ¿no? Él dice, bueno, hasta ahora no ha habido un estudio profundo sobre lo que hace singular a la imagen cinematográfica en tanto signo. Y acá bueno, un poco qué quiere decir esto, ¿no? Que afirma Deleuze y lo afirma sobre todo en el prólogo de la imagen movimiento. Es, bueno, que digamos, para Deleuze las imágenes cinematográficas son signos, ¿no? ¿Qué es una imagen movimiento y qué es imagen tiempo? Básicamente son taxonomías, clasificaciones de signos, ¿no? De signos cinematográficos. Ahora bien, entonces acá aparece la pregunta, bueno, si imagen en movimiento e imagen tiempo hablan de la imagen cinematográfica como signos, ¿no? Y si que lo que propone es una taxonomía de signos, ¿por qué no continuar, la pregunta que le hacemos a Deleuze es, ¿por qué no continuar con el trabajo que ya venía desarrollando la semiótica, ¿no? Por ejemplo, no continuar con con los trabajos de Metz, que son una referencia ineludible dentro de la semiótica cinematográfica, ¿sí? Digamos, ya allí Metz planteaba que las imágenes cinematográficas eran signos. Bueno, Deleuze lo que dice es que los signos cinematográficos son signos, pero no son exactamente iguales que los signos lingüísticos, ¿no? Que es básicamente lo que hace la semiótica, que hace tomar como el aparato conceptual del análisis del lenguaje o de los signos lingüísticos y proponerlos para analizar las imágenes cinematográficas. Deleuze dice, bueno, ahí hay un problema, porque las imágenes cinematográficas son signos, pero son signos no lingüísticos, o como él lo llama, prelingüísticos, que no se capta, con la cual no se capta su singularidad, su especificidad, si lo que se hace es atrapar todo o traer todo ese aparato de la lingüística para pensarlos, ¿no? Hay algo, va a decir Deleuze, en la imagen que requiere ser estudiado en su singularidad, ¿no? Las imágenes no son palabras, va a decir Deleuze, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es una teoría filosófica que permita dar cuenta de los signos cinematográficos en su singularidad, ¿no? Y ahí radica de alguna manera la necesidad de esta teoría para Deleuze y la manera en que él justifica el planteo de esta nueva perspectiva que va a abrir imagen-movimiento y imagen-tiempo. Acto seguido, digamos, planteado esto, y sobre todo para diferenciar lo que Deleuze va a proponer de la tradición más propia de la lingüística, la pregunta que surge es, bueno, ¿cuál es la naturaleza de esta teoría que va a proponer Deleuze? Deleuze va a decir, bueno, eh, lo que Deleuze va a hacer no es una teoría del cine
tal como se venía conociendo hasta ese momento, ¿no? Sino lo que va a proponer, y esto es bien importante y tiene que ver con lo que aparecía en la conferencia que estaba en la unidad anterior, que es una conceptualización del cine. ¿Eh? Deleuze, con imagen movimiento y con imagen tiempo, lo que va a proponer es una conceptualización del cine. Es decir, va a trabajar con unos conceptos que son específicos del cine. ¿Qué puede hacer la filosofía con eso? Bueno, ¿qué puede hacer la filosofía en general? Puede trabajar conceptualmente aquello que está dado en el cine, pero que el cine no propone conceptualmente, sino que el cine propone a partir de imágenes, ¿no? El cine trabaja con imágenes. La filosofía trabaja con conceptos. Bueno, lo que va a hacer esta teoría del cine de Deleuze es llevar a concepto eso que el cine trabaja a partir de las imágenes. Por eso se trata de una conceptualización de las imágenes cinematográficas. Lo que sí es importante subrayar es que para Deleuze la formación de esos conceptos, que van a ser centrales en esa conceptualización del cine, tienen que ser inmanentes al cine mismo. Es decir, tienen que provenir, tienen que aparecer del cine mismo, deben emanar del cine mismo. No puede, es decir, no puede ser una teoría que venga de afuera y se aplica al cine, ¿no? Y ese es el problema de la lingüística, de la semiótica para Deleuze, que es que trae todo el aparato de la lingüística que no forma parte del cine y lo aplica para analizar el cine, ¿no? Y él dice, bueno, no se trata de asimilar la imagen al enunciado, ¿no? Los signos cinematográficos no son signos lingüísticos. El cine no es un lenguaje universal que pueda ser asimilable a la lógica del enunciado, por eso no nos sirve la semiótica, por eso no nos sirve el aparato conceptual de la lingüística, ¿no? Eh, los signos cinematográficos son signos prelingüísticos y requieren de una serie de conceptos para trabajarlos que provengan del cine mismo. Eso no quita, y esto es importante para entender ciertas referencias que aparecen en el texto, que aparece, digamos que cuando Deleuze plantea el análisis, aparecen referencias, por ejemplo, a Peirce, ¿no? Eh, pero es importante entender que cuando aparece, por ejemplo, Peirce o aparece Metz, no está aplicando la semiótica de Peirce al estudio del cine o la semiótica de Saussure o de Van Beniste al cine, sino que está utilizando los conceptos de la semiótica para construir una nueva conceptualización de estos signos prelingüísticos. ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué digo esto? Porque la narración, los enunciados, los signos lingüísticos en el cine siempre dependen de la imagen, ¿no? Y lo que hay que pensar es la imagen. Y la imagen, sobre todo, adquiere, dice Deleuze, dos modulaciones, ¿no? La imagen está vinculada, por un lado, al movimiento y por el otro lado, al tiempo, ¿no? Y esos son los conceptos centrales que va a buscar conceptualizar, valga la redundancia, Deleuze en sus estudios sobre el cine, ¿no? Son conceptos que en la lectura que hace Deleuze nacen, emanan, son inmanentes al cine mismo, ¿no? Entonces, dice él, necesitamos esta nueva teoría, pero es una teoría que tenga una naturaleza singular, que tenga una naturaleza específica, que parta de estas nociones que son, o que parta justamente de la problematización de la imagen y que parta a su vez de una imagen vinculada al movimiento y otra imagen vinculada al tiempo. Y digo una cosa más, también para estar atentos en la lectura del capítulo. Deleuze no va a buscar hacer una historia del cine, ¿no? Sino, insiste en esto, ¿no? En construir una taxonomía de los signos cinematográficos. Perdón, ¿me escuchan? Porque ahí Mateo me está diciendo que no sé si es un problema de él, que no escucha, o es general. Ah, Sí, bueno, se bien. Sí, escucha, se profe. escucha. Bien. Entonces debe ser un problema de compañero. Entonces, decíamos,
Deleuze insiste mucho en esto, ¿no? En que él lo que va a construir es una taxonomía, es decir, una clasificación de los signos cinematográficos, que son signos prelingüísticos, es decir, que no va a ser una historia del cine, y sin embargo, uno cuando lee los dos tomos de los estudios sobre cine, todo el tiempo hay una referencia casi ineludible a la historicidad del cine mismo, ¿no? Ahí estaban las referencias a la Segunda Guerra Mundial, las referencias a las rupturas del cine moderno, neorrealismo, a Nouvelle Vague, el nuevo cine alemán, eh, referencias históricas vinculadas con acontecimientos políticos, movimientos sociales, luchas por derechos, etcétera, etcétera, que para Deleuze son fundamentales para trazar esta conceptualización del cine. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿en qué quedamos? Porque no es una historia del cine, sin embargo esa historicidad no se pierde, y de hecho lo que Deleuze señala como fundamental para pasar de la imagen movimiento a la imagen tiempo, de un cine clásico a un cine moderno, tiene que ver con rupturas que se dan en la historia, no en el plano de la sociedad, en el plano político. Entonces, eh, lo que va, digamos, ahí hay como una fuente de críticas muy fuerte que se le hace a Deleuze, que en esta idea de que él no quiere hacer una historia del cine, pero termina reponiendo algo del orden de la historia del cine. Lo que va a decir Deleuze es que todas esas referencias son importantes, que la historicidad, por supuesto que es importante, que nos ayudan a explicar ciertos contextos, pero, lo que no, pero esos elementos históricos no terminan o no llegan a explicar por sí mismos la emergencia de un tipo de imagen, ¿no? Que la emergencia de un tipo de imagen o de la singularidad de la imagen cinematográfica se la debe buscar justamente en los modos en que se constituye, se piensa la imagen misma vinculada con el movimiento, vinculada con el cine. Bueno, dicho esto, que es como más como advertencias metodológicas o pensar por qué Deleuze plantea esto, lo otro que me gustaría plantear es, perdón, es cuál es la tesis, ¿no? Que plantea, cuál es la tesis más general que propone Deleuze en imagen movimiento y en imagen tiempo. Y la tesis más general podría ser muy simplificada del siguiente modo, ¿no? Deleuze va a decir lo siguiente: el cine tiene dos formas, tiene dos maneras, dos formas de hacer singular a la imagen, ¿no? De singularizar a la imagen. Una es la forma por medio de la cual la imagen es movimiento, y la otra es la forma en la cual la imagen es tiempo, ¿no? Entonces, la hipótesis general de Deleuze es que el cine tiene dos maneras de hacer singular a la imagen: una se vincula con el movimiento y otra se vincula con el tiempo, ¿no? Y que en la historia de las imágenes el cine propone, en la historia más general de las imágenes, ¿no? La historia de las imágenes no se remite, obviamente, a la historia del cine. El cine propone esa singularidad, ¿no? Propone la singularidad del movimiento y el tiempo, ¿no? El cine muestra, el cine enseña, el cine produce la imagen movimiento por un lado y la imagen tiempo por el otro. Es decir, que el movimiento y el tiempo, en la lectura que hace Deleuze, no son externos, no son exteriores al cine, ¿no? Forman parte de su desarrollo inmanente como arte, lo que lo vuelven lo más propio. Entonces, mostrar el movimiento en el cine, por un lado, y mostrar el tiempo en el cine es lo que hace más propio al cine, ¿no? Lo que lo hace propio, lo que lo hace singular en esta historia mayor o más universal de las imágenes en general. Según esta doble lógica, ¿no? Deleuze lo que hace es desarrollar en imagen-movimiento, en el primer tomo, los rasgos de la imagen-movimiento, y en el segundo, en imagen-tiempo, mostrar los rasgos, los desarrollos de los vínculos de la imagen con el tiempo, ¿no? En el primero, lo que despliega son los rasgos de lo que él llama el régimen orgánico de la percepción, y en el segundo, lo que él llama el régimen cristalino de la percepción. ¿Por qué? Porque así como el cine despliega estas dos formas de la imagen, una vinculada con el movimiento y otra vinculada con el tiempo,
cada una de esas imágenes y de sus múltiples formas, lo que presuponen o lo que suponen son modos de la percepción singulares. En el caso de la imagen-movimiento, se trata de un modo de percepción orgánico, es lo que Deleuze lo llama, ¿no? Es un régimen orgánico de la percepción, que ahora vamos a ver de qué se trata. En el caso de la imagen-movimiento, la imagen-tiempo, es un régimen cristalino, ¿no? Un régimen orgánico o sensorio-motor, y por el otro lado, un régimen cristalino, ¿no? Entonces, y ahora vamos a ver, ¿no?, más específicamente de qué se trata cada uno, ¿no? Pero sí me gustaría, y acá es donde decir una cosa más, que es donde se une, ¿no?, esto que venimos trabajando, que Deleuze piensa para la teoría sobre el cine, se une con esa conferencia que teníamos en el módulo anterior, que es, em, ¿qué es un cineasta, una cineasta para Deleuze? Bueno, para Deleuze son pensadores, ¿no? No, pero son pensadores no del concepto, sino justamente de la imagen, ¿no? Y él dice, bueno, por un lado está todo el desarrollo de la producción de la imagen cinematográfica, que es lo que hacen los cineastas y las cineastas, es el desarrollo inmanente al cine mismo. Y por otro lado está el movimiento que hace Deleuze, eh, que es el movimiento que hace alguien que se dedica a la filosofía, como es el propio Deleuze, que es traer, tratar de pensar conceptualmente ese desarrollo inmanente en el cine, es decir, tratar de traer a concepto eso que se desarrolla inmanentemente en el cine, que es la imagen-movimiento por un lado y la imagen-tiempo por el otro, ¿no? Pero Deleuze va a decir, hay un pensamiento en el cine, ¿no? El cine piensa, y ese pensamiento se va a desplegar a través de la lógica de las imágenes, de la imagen-movimiento y la imagen-tiempo. Lo que va a hacer la filosofía o lo que pretende hacer él a partir de estos estudios sobre cine es pensar ese pensamiento, ¿no? Llevarlo a concepto, que es lo propio de la filosofía, ¿no? Y intenta llevar a concepto ese pensamiento que ya fue desplegado por el cine, que fue desplegado a partir de las imágenes. No es que el cine no pensó, entonces viene la filosofía a pensar lo que el cine dejó sin pensar, sino que el cine piensa a través de las imágenes y la filosofía trata con conceptos, y lo que busca en este caso es traer a concepto lo que el cine pensó a partir o a través de las imágenes, ¿no? Entonces, lo que el cine propone son imágenes del movimiento, imágenes del tiempo, ¿no? Lo que propone son imágenes vinculadas con el movimiento y con el tiempo. Lo que propone Deleuze es el concepto de imagen-movimiento, y por un lado y el otro de imagen-tiempo, que es una conceptualización de ese despliegue inmanente que el cine realizó a partir de las imágenes. ¿Se entiende eso? Eso es como muy importante, porque es también la diferencia entre el hacer del cineasta y el hacer del filósofo, que es lo que hace, o lo que va, que es la tarea que va a desplegar finalmente Deleuze. Sí, profe, si lo podría repetir de vuelta porque no me quedó muy claro. ¿Qué cosa? ¿Esto No, eso último? que esto último, sí. Como que no me cerró todavía. Bien. Eh, es bastante sencillo, es bastante simple la idea de Deleuze, ¿no? Él lo dice eh, cuando si leyeron la conferencia, ¿no?, de qué es un acto de creación, él ahí ya lo está diciendo. Él dice, bueno, el pensamiento o las ideas, ¿no?, es algo que comparte la filosofía, no, perdón, el gesto de creación es algo que comparte la filosofía, es algo que comparte la ciencia, es algo que está también en el hacer del arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ese acto de creación se traduce en cuestiones o en productos o en objetos concretos en cada una de ellas. Ahora bien, cada una de ellas, de esos ámbitos, está atravesado por el pensamiento. Es decir, hay pensamiento en la filosofía, hay pensamiento en la ciencia, y eso parecería ser evidente, y también hay pensamiento en el cine, ¿no? Para Deleuze, el cine es una forma que piensa, el cine piensa, hay pensamiento. Lo que pasa es que piensa de manera distinta a cómo piensa la filosofía.
El pensamiento de la filosofía se traduce en conceptos. El pensamiento de la ciencia se traduce en funciones, va a decir Deleuze. El pensamiento del cine, que es esto, digamos, lo que en este caso nos compete o nos interesa, se hace a partir de imágenes, ¿no? El cine piensa a través de imágenes, ¿no? El cine piensa, el cine plantea problemas, el cine discute con el mundo a partir de las imágenes, ¿no? Piensa a través, el ejercicio de pensar lo hace a través de las imágenes, ¿no? Em, y la filosofía, ¿qué hace? Bueno, piensa con conceptos. ¿Y qué es lo que intenta hacer Deleuze con los estudios sobre el cine? Es traer a concepto eso que el cine ya pensó, ¿no? ¿Y qué es lo que pensó el cine? Pensó el vínculo de la imagen con el movimiento y el vínculo de la imagen con el tiempo, ¿no? ¿Y lo pensó cómo? Bueno, lo pensó a través de imágenes. Lo propio del cine es producir imágenes, ¿no? Es pensar a través de las imágenes, ¿no? Es contar historias a través de imágenes o proponernos imágenes que nos dan a pensar. Lo que Deleuze hace, que es un filósofo y entonces no puede dejar de hacer lo que está haciendo, es pensar conceptualmente eso, ese despliegue inmanente que el cine hizo a través de las imágenes, ¿no? Y por eso Deleuze va a decir, bueno, si yo quiero hacer una nueva teorización acerca del cine, pero que es una teorización que la hago desde la filosofía, ¿no? Y entonces la tengo que hacer a través de los conceptos, pero al mismo tiempo tengo que hacerlo con algo que el cine mismo ya desplegó, o sea, algo que le sea propio al cine. No puedo venir con el aparato de la lingüística a pensar lo que el cine pensó porque no tiene nada que ver. Y si lo propio del cine fue pensar el movimiento y pensar la imagen en tiempo, entonces yo tengo que traer a concepto, llevar a concepto, desplegar a partir de un concepto, eso que el cine pensó a través de las imágenes, ¿no? Por eso esa diferencia. El cine pensó a través del movimiento o de imágenes vinculadas con el movimiento y pensó a través de imágenes vinculadas con el tiempo, lo que va a hacer esta estos estudios sobre cine de Deleuze es conceptualizar esas imágenes del movimiento y esas imágenes del tiempo que el cine ya desplegó, que el cine ya desarrolló. Y lo que propone Deleuze, básicamente, son dos conceptos matrices, dos conceptos madres para pensar el cine. Uno es el concepto de imagen-movimiento, que tiene muchas variedades, que tiene muchas variables entre sí, y el otro es el concepto de imagen-tiempo que también tiene muchas variedades, que tiene muchas maneras de desplegarse, que tiene una serie de problemas singulares y distintos a los problemas que se plantean en la imagen movimiento. ¿Se entendió ahí mejor o no? Valentino. Sí, ahora sí. Gracias, profe. Ana dice, sería que el cine siempre es una nueva construcción a través de las imágenes. Sí, en la en el cine hay, digamos, el despliegue de esas imágenes es una construcción, es una creación, porque siempre, digamos, de nuevo, pero hay construcción o hay creación tanto en el cine como en la filosofía. No hay, y hay un trazo de invención también en el cine, ¿no? El cine inventa ciertos modos o ciertos vínculos para pensar el movimiento y para pensar el tiempo del mismo modo que la filosofía inventa conceptos para pensar eso que otros pensaron de otra manera, ¿no? Que la ciencia pensó a través de las funciones o el arte pensó, si es el caso específico del cine, es a través de las imágenes, es en el marco más general del arte lo que Deleuze llama los bloques de sensación, ¿no? Pero que un poco aparecían en el capítulo anterior. Pero siempre es una construcción, ¿no? Siempre hay pensamiento y siempre hay un trabajo de invención y de creación vinculado con el despliegue de ese pensamiento. Em, entonces, dicho eso, o esta diferenciación es importante también, insisto, para entender, bueno, qué es lo que está haciendo Deleuze y qué es lo que está proponiendo justamente con estos conceptos de imagen-movimiento y imagen-tiempo por el otro. Em, nosotros,
ese sería como una aproximación o una conceptualización más, más bien como algunas cuestiones para entrar, ¿no? En el texto de Deleuze. Eh, si trae o traduce en concepto el pensamiento-imagen, perdón, estoy leyendo una pregunta de Milo, ¿cómo hace para no desplazar la importancia de la existencia de ese tipo de pensamiento? Similar a la preocupación de los manifiestos que podría sentirse que desplazan la imagen para ver. ¿La palabra no termina robando un poco el propio concepto de pensar en imágenes? Eh, sí, me parece que, digamos, para Deleuze no se trataría de un problema de jerarquía, sino que es también un problema vinculado con su propia labor, ¿no? Deleuze es un filósofo y lo que le interesa es pensar conceptos, ¿no? Entonces, y él dice, bueno, y él lo afirma mucho, bueno, mi teoría sobre el cine no viene a reemplazar o no viene a, a esclarecer algo que el cine mismo ya no diga, digamos. Él dice, bueno, el cine ya habló, o el cine ya pensó. Lo que yo vengo a hacer es como la tarea de filósofo, que es traer a concepto, es conceptualizar. Pero también digo esto porque le interesa, digamos, no hay jerarquía en el sentido de no es que haga falta la filosofía para entender algo que sin la filosofía no podríamos entender, ¿no? Digamos, lo podemos entender eh, sin ningún problema, viendo cine directamente, eso Deleuze lo tiene súper claro. Su necesidad de pensar eso es la necesidad de pensar un arte que despliega una serie de imágenes y que despliega una serie de problemas, bueno, cómo eso lo puedo pensar justamente desde la filosofía, que es la labor que finalmente él hace. Yo no soy un cineasta, dice Deleuze, no, yo soy un filósofo y por lo pronto me tengo que valer de lo que hacen los filósofos o de la tarea de los filósofos, que es inventar conceptos para pensar, ¿no? Pero está buena pregunta porque bajo ningún punto de vista la pretensión de Deleuze es jerarquizar el discurso filosófico para esclarecer algo que en el cine o en la imagen por sí misma no se podría esclarecer, ¿no? No sé si se entendió. Lo que Deleuze plantea es la necesidad de un sistema conceptual para el cine por fuera de las imágenes, porque si no, quienes... Sí, sí, exacto, tal como lo plantea Marcos. Pero también porque hay algo muy interesante, que Deleuze piensa, eh, y por eso le interesa el cine, ¿no? Y que después él va a trabajar en su último libro, que escribe junto a Guattari, que se llama ¿Qué es la filosofía? Y que tiene que ver con también pensar el estado del mundo más general, ¿no? Y que una de las cuestiones que dice en relación al vínculo o al modo a la relación entre el hombre y con el mundo, él dice, bueno, en nuestra contemporaneidad, el vínculo del hombre con el mundo es un vínculo que está quebrado. No hay ningún lazo que nosotros podamos establecer con el mundo porque hay un montón de cuestiones que fueron horadando ese lazo del hombre con el mundo y por ende el lazo de acción, ¿no? El hombre se siente, el sujeto contemporáneo se siente como deslazado en relación con el mundo y por ende imposibilitado para poder actuar sobre ese mundo. Él dice, bueno, ese es como un problema metafísico y político y ético del mundo contemporáneo, ¿no? Y es una preocupación de sus últimos escritos que no son los escritos sobre el cine. Pero ¿por qué le interesa el cine a Deleuze? Y esto es muy importante. Él dice, bueno, no es que hemos perdido el mundo existe, el mundo está ahí. No es un problema de pérdida del mundo, el problema es que no podemos establecer lazo con el mundo. Y ese es un problema de la política, es un problema del Estado, es un problema metafísico también. ¿Y por qué le interesa el cine? Porque Deleuze entiende o detecta, mejor dicho, que el cine pensó ese problema, pensó el quiebre del lazo del hombre con el mundo mucho antes de lo que lo pudo haber pensado la filosofía. Él dice, el cine que aparece después de la Segunda Guerra Mundial, el neorrealismo por caso, es un cine que se construye a partir de la inteligibilidad de ese problema del lazo del hombre con el mundo, ¿no? El paso de un cine a otro, el paso del cine clásico al cine moderno,
es un paso de un cine de acción a un cine que ya no pone en el centro la acción. Es decir, Deleuze ve que el cine formula un problema que va a ser décadas después fundamental para pensar la política y la ética y la metafísica contemporánea, que es ese problema del lazo con el mundo. Entonces dice, bueno, ahí el cine me está diciendo algo, me está dando para pensar algo que la filosofía no pudo captar. El cine lo captó antes, ¿no? Lo propuso a través de las imágenes. Y ahí es donde él, de alguna manera, vuelca su interés sobre el cine. Él dice, bueno, yo necesito pensar conceptualmente eso que el cine pensó con muchísima anticipación y que vemos hoy, digamos, a fines de la década del 80 como un problemón, que es que el hombre no puede actuar sobre el mundo, ¿no? Que lo que impera es una lógica de la individualidad cada vez más acérrima y que no podemos hacer comunidad con el otro. Bueno, para Deleuze ese problema lo formuló antes el cine. Lo formuló en la década del 50. ¿No? Entonces dice, bueno, yo como filósofo tengo que traer a conceptualizar eso, ¿no? Entonces empieza por conceptualizar justamente eso que el cine pensó, que fue en la imagen las imágenes del movimiento y las imágenes del tiempo. No sé si ahí se entiende mejor, pero en ese sentido, digamos, en el decurso de la propia biografía intelectual de Deleuze, lo que el cine da para pensar es sumamente fundamental, ¿no? Porque da con la clave de uno de los problemas políticos contemporáneos más importantes, ¿no? Que es esto del quiebre de la acción, el quiebre del lazo con el mundo. Y digo esto que también me permite enlazar con cierta... eh, ay, perdón que hay muchos comentarios que se me pierden un poco cuando escriben acá en el chat. También traía el factor forma hacia el montaje. ¿Cómo construyo ese pensamiento? ¿Cómo utilizo el movimiento y el tiempo? Bueno, ahí sobre el montaje después vamos a decir algo que es bien fundamental. Pero vuelvo a este problema y a esto o a empezar a armar el problema de imagen-movimiento, imagen-tiempo. Nosotros para leer tenemos el último capítulo de imagen-movimiento que se llama La crisis de la imagen-acción. Pero, digo, obviamente es el capítulo que cierra todo el análisis que va a proponer Deleuze sobre las formas de las imágenes con el movimiento y que refieren a fundamentalmente el cine clásico. Deleuze lo que va a plantear, lo digo así a grandes rasgos también para entender lo que está discutiendo justamente en este último capítulo, que es, él reconoce a lo largo de imagen-movimiento que la imagen-movimiento tiene principalmente tres variedades, lo llama él, ¿no? Una es la imagen-percepción, otra es la imagen-afección y la otra es la imagen-acción, ¿no? Dice, la imagen-percepción es una imagen que se establece en dos polos, lo digo muy rápido, ¿no? Es como una imagen que establece entre objeto y sujeto, ¿no? Y que construye la lógica de percepción bajo esa lógica. La imagen-afección es la dimensión de la potencia afectiva de las imágenes, en modo en que las imágenes nos pueden afectar y nos pueden orientar y llevar a distintas orientaciones de la acción. Y por último está la imagen-acción, que dentro de las variedades de la imagen-movimiento es para Deleuze la principal, ¿no? La más importante, ¿no? Que es justamente el vínculo entre, o el modo en que se van hilvanando percepciones, afectos y acciones, ¿no? Siempre se percibe, va a decir Deleuze, en el plano de la imagen-movimiento, siempre se percibe y siempre se es afectado por una imagen con el propósito de que eso genere un tipo de respuesta o un tipo de acción, ¿no? En la imagen-acción está el corazón de la imagen-movimiento para Deleuze, ¿no? Está el corazón de la imagen-movimiento. Y ahí es donde aparece esta idea que Deleuze va a trabajar, que es la idea del esquema orgánico de la percepción, o la lógica sensorio-motora de la percepción, ¿no? La imagen-acción es una imagen donde yo percibo o soy afectado por una imagen, por un objeto, y en función de eso que percibo, de eso que soy afectado,
construyo una respuesta que está vinculada con la acción o con el plano de la acción. Por eso lo llama lógica a este sistema, a este esquema orgánico de la percepción que está en la base de la imagen-acción, lo llama lógica sensoria motora de la percepción. ¿No? ¿Por qué? Porque percibo y ordeno lo que percibo, lo que me afecta en esa percepción, como una respuesta del orden de la acción. Percibo para actuar, ¿no? ¿Y por qué es el corazón de la imagen-movimiento, la imagen-acción? Bueno, porque es lo que permite sostener la narración. La narración es una concatenación de imágenes, acciones, imágenes, percepciones, imágenes, afecciones, ¿no? Pero que tienen como núcleo central esta lógica de una percepción que se organiza, que se orienta en función o a propósito de la acción, ¿no? Yo organizo lo que percibo, o recibo lo que percibo y lo organizo para la acción, ¿no? Y así se van concatenando, se van hilvanando una acción con otra acción o una acción con con una reacción, por ejemplo, ¿no? Pero la narración cinematográfica clásica está atada a la imagen-acción y está atada a este esquema orgánico de la percepción o a esta lógica sensorio-motora de la percepción. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. Y acá como va a residir el meollo de la cuestión de la crisis de la imagen-acción, obviamente. ¿Podría repetirlo, por favor? Bueno, lo repito. Eh, Deleuze dice, ¿no? En la imagen-movimiento hay variedades, ¿no? Hay una variedad que tiene que ver con la imagen-percepción, otra variedad que tiene que ver con la imagen-afección y otra es la imagen-acción. La imagen-percepción-afección las dejamos suspendidas por un momento, tiene que ver con más el modo en que se instituye la percepción y el modo en que las imágenes o los objetos me afectan. Lo importante acá es centrarse en la imagen-acción. Deleuze va a decir, el corazón de la imagen-movimiento, del cine de la imagen-movimiento, es la imagen-acción. ¿Por qué? Bueno, porque el cine de la imagen-movimiento, o el cine clásico, ¿no? Pensemos el cine del momento de auge de la industria hollywoodense, década del 20, década del 30, década del 40, hasta la década del 50, incluso podríamos decir, ¿qué es? Es un cine narrativo, es un cine que cuenta una historia, ¿no? Es un cine que se organiza a propósito de la acción, ¿no? Hay personajes que actúan. ¿Y qué es lo que va a hacer la imagen-acción? Bueno, va a ir hilvanando percepciones, afecciones y acciones, ¿no? En términos de la constitución, es bastante simple, ¿no? Hilvana esos elementos. Y lo que sostiene la imagen-acción, va a decir Deleuze, es el esquema orgánico de la percepción o el esquema o la lógica sensorio-motora de la percepción. ¿Qué quiere decir o qué es este esquema orgánico? ¿Qué es esta lógica sensorio-motora? Bueno, cuando yo percibo un objeto, percibo una imagen, percibo un objeto o me encuentro incluso con otro sujeto, lo que percibo lo organizo, lo ordeno en función de una respuesta que va a ser del orden de la acción, ¿no? Organizo mis percepciones, organizo mis afecciones para construir una respuesta que es del orden de la acción, ¿no? Y a partir de la hilvanación de una acción con otra acción, o de una acción con una respuesta, con una reacción, voy sosteniendo la lógica narrativa, ¿no? Pero lo fundamental del esquema orgánico de la percepción es que es una percepción que se organiza a partir de esta idea, que es la idea de la acción, ¿no? De sostener la acción, de sostener una lógica narrativa. Lo que, lo que sucede, o lo que la ruptura justamente entre el cine clásico y el cine moderno para Deleuze, es que lo que aparece es justamente un cuestionamiento de la lógica sensorio-motora, ¿no? Y Deleuze va a decir, bueno, es un cine que
el cine moderno, ¿no? Es un cine que lo que va a empezar a cuestionar cada vez más es esa lógica de la narración. ¿No? Él dice, bueno, el cine de Hitchcock primero, pero después el cine de Orson Welles o el cine de Roberto Rossellini, es un cine donde ya no va a estar tan presente esa hilvanación de las acciones que van a sostener una lógica de la narración y una lógica de la acción, ¿no? Por el contrario, es un cine que muchas veces uno va a decir, bueno, no pasa nada, porque no pasa nada en el orden de la acción o porque esa lógica de la narración justamente está resquebrajada, ¿no? Está puesta en cuestión, ¿no? Si uno pudiera eh, a ver, Ana dice, estaría algo relacionado a una teoría kantiana, que según cada uno tiene un cierto conocimiento, esa imagen puede producir un efecto diferente en cada persona o algo así. No termino de entender el vínculo con Kant. En todo caso, hay como una lógica más de la fábula aristotélica. Si hay un vínculo de la imagen-movimiento, es con la fábula aristotélica, ¿no? Es con la lógica de la fábula aristotélica, ¿no? La fábula aristotélica presenta una narración, ¿no? Y digamos, si pudiéramos resumir qué es la imagen movimiento, es una imagen que está atravesada por esta lógica sensorio-motora, esa lógica de donde se percibe para actuar, ¿no? Por eso esta idea de lo motriz, de lo motor. Y Deleuze va a decir, bueno, no se puede pensar una imagen sin pensar las relaciones. No, las imágenes siempre están en relación. Eh, Hay que pensar qué tipo de relación se establece entre las imágenes, ¿no? Entonces, lo que uno podría decir respecto de la imagen-movimiento, que está sostenido en esta lógica de la acción y de la narración, es que es un ordenamiento causal, ¿no? Que es lo propio también de la fábula, ¿no? Y ese ordenamiento causal es lo que llamamos lógica sensorio-motora, ¿no? Es un encadenamiento de percepciones y de acciones que van construyendo una narración, ¿no? Eh, Eso, digo, por eso traía esta idea eh, perdón, esta idea que aparece eh, muy reiterada en relación al cine moderno, que es, bueno, la idea de que no pasa nada. En realidad no pasa nada en términos de narración causal o de narración más ordenada de los acontecimientos, pero pasan otras cosas, que es justamente lo que va a decir Deleuze. Que lo que pasa es que aparece el tiempo de otra manera, porque acá aparece algo interesante también, ¿no? La narración o la lógica narrativa que subyace a el esquema sensorio-motor y que subyace a la imagen-movimiento, supone la presencia del tiempo. No es que el tiempo no está presente en la imagen-movimiento. Lo que pasa que en la imagen-movimiento el tiempo está atado a la llógica de la acción y a la lógica de la causalidad, ¿no? Por eso es un tiempo que está supeditado al movimiento. Lo que va a suceder, va a decir Deleuze, es que cuando se pasa de una imagen a otra, de la imagen movimiento a la imagen tiempo, se libera al tiempo de esa atadura del movimiento. Y el tiempo, al liberarse, se presenta en estado puro. Después eso lo vamos a trabajar mejor. Eh, pero es importante entender eso, ¿no? Que está ese esquema, que la imagen movimiento es una imagen que es narrativa, que sigue la lógica de la fábula narrativa, que tiene una presencia del tiempo, pero el tiempo está atado a la lógica del movimiento y a la lógica de la acción. Y que cuando se percibe en el marco de la imagen-movimiento, lo que se sostiene es una lógica causal donde las percepciones se van organizando para producir nuevas acciones en una serie que podría ser interminable. Justamente, eh, en el último capítulo de Imagen-Movimiento, que es el que tenemos para trabajar, el que les proponemos para leer, eh,
es interesante porque Deleuze lo que va a señalar es el momento justamente de quiebre de esa imagen-acción que funcionaba como el corazón de la imagen-movimiento, ¿no? Eh, Deleuze en este capítulo lo que va a hacer es mostrar o es analizar el modo en que se va a producir el cumplimiento de todas las variantes, de todas las variedades de la imagen en movimiento, y en ese, digamos, al llegar a su forma más acabada, lo que se va a producir lo que se va a anunciar es una imagen que va a estar más allá del movimiento, ¿no? Y que va a abrirse a las múltiples modalidades del tiempo. Por eso es importante que cuando se trabaja con digamos, o pensar este capítulo como un capítulo de cierre justamente de la lógica o del despliegue de la imagen-movimiento, pero al mismo tiempo es un capítulo de apertura, ¿no? Es un capítulo que ya va a estar dando las señales o las indicaciones o las características de cómo va a ser la nueva forma de la imagen que se va a abrir a estas variedades del tiempo, ¿no? Y, para decirlo muy simplemente, el pasaje de una imagen a otra, ¿no? El pasaje de la imagen movimiento a la imagen tiempo, lo que va a dejar, va a dejar visible es un cuestionamiento justamente de los esquemas que cuestionaban las imágenes, o que articulaban, mejor dicho, las imágenes con la acción, ¿no? Lo que va a dar lugar al pasaje de una imagen a otra, de la imagen movimiento a la imagen tiempo, es el cuestionamiento de esas articulaciones donde se vinculaba la imagen con la acción, ¿no? Y que le permitía al cine contar una historia y mostrar eh, indirectamente al tiempo a través del movimiento, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahora? O sea, ¿se entiende esta característica o esta caracterización muy reducida o sintética de la imagen en movimiento? Sí, se entiende. Bien. Bueno, pensemos entonces, o vayamos entonces a esa crisis de la imagen-acción. Para Deleuze, esa crisis, ¿no? Entonces, ese momento donde empiezan a resquebrajarse los vínculos de la imagen con la acción y que por ende suponen un resquebrajamiento de ese esquema de la percepción orgánica o de la matriz sensorio-motora de la percepción, tal como lo dice, para Deleuze, entonces, esa crisis resulta encarnada principalmente por la figura de Hitchcock, ¿no? Deleuze dice, bueno, Hitchcock es como un cineasta de nuevo, del umbral, es aquel cineasta que viene a concluir y a explorar hasta su límite las formas o las múltiples variedades de la imagen-movimiento, y al mismo tiempo es el cineasta que al llevar al límite a las variedades de la imagen-movimiento lo que hace es deshacer el esquema sensorio-motor que estructuraba justamente a las imágenes en movimiento, y que por ende en Hitchcock ya está la apertura a un nuevo tipo de imagen, ¿no? ¿Por qué Hitchcock es la figura que para Deleuze encarna ese momento de transición, ese momento de crisis de la imagen-acción? Lo es porque lo que hace Hitchcock es introducir lo que Deleuze llama la imagen mental, ¿no? Es la imagen mental, que es una imagen que supone para Deleuze la introducción del pensamiento en la imagen bajo una forma nueva, ¿no? Es la introducción del pensamiento en la imagen bajo una forma nueva, ¿no? Entonces, tenemos a Hitchcock, dice Deleuze, introduciendo un nuevo tipo de imagen, que es la imagen mental, que es la introducción del pensamiento en la imagen con una característica que es eh, muy singular. ¿Y qué es la imagen mental? Bueno, básicamente, la imagen mental, tal como lo analiza Deleuze, o se corresponde con la idea de relación, ¿no? Con la idea de relación.
La imagen mental es la introducción, dice Deleuze, en la imagen de la idea de la relación, ¿no? La relación o la imagen mental es en este sentido exterior a sus términos, ¿no? La relación que pone, bueno, pone en juego la comparación entre términos. Y esa relación siempre es exterior a los términos, ¿no? Es una relación, en la relación, mejor dicho, se tienen tres cosas, se tienen los dos elementos que están puestos, dos o más elementos que están puestos a comparecer juntos y está la relación que los une. Bueno, con la imagen mental, va a decir Deleuze, toda o la idea de relación deviene objeto de la imagen, ¿no? Deviene objeto de la imagen. Todo el cine de Hitchcock es un cine que empieza a poner en juego este juego infinito de relaciones. Y la pregunta, dice Deleuze, la pregunta que aparece es, bueno, ¿cómo filmar esa relación? ¿No? La grandeza o la fuerza eh, la grandeza de Hitchcock reside en justamente haber mostrado, haber enseñado cómo filmar esas relaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que dice Deleuze? Bueno, en los films de Hitchcock, dada una acción, dicha acción empieza a ser rodeada por un conjunto de relaciones que van modificando su tema, que van modificando su finalidad y que llevan al punto tal, ¿no? Que no importa ya ni quién hizo la acción específica, ni incluso importa la acción en sí misma, sino lo que empieza a contar es el juego de relaciones en los que en las que ha entrado eh, toda acción y podríamos decir tanto la acción como su autor, ¿no? De ahí en más, a partir del cine de Hitchcock, lo que empieza a importar es justamente este juego de relaciones que rodean a la acción y que terminan siendo más importantes o más determinantes que la acción misma, o que el autor de la acción misma. Entonces va a decirles, bueno, lo que hace el cine de Hitchcock es avanzar en una suerte de red de relaciones, ¿no? Él usa la palabra tapiz o tejido, ¿no? Las películas de Hitchcock funcionan como una especie de tapiz o tejido donde se van envolviendo las acciones a partir de esta red de relaciones, ¿no? Y la van constituyendo, la van modificando, la van haciendo cambiar de sentido, lo mismo que al autor al eventual actor eh, de esas acciones, ¿no? Entonces, ese tapiz o ese tejido de relaciones, o esa cadena de relaciones, funciona como una trama sobre la cual después van a aparecer los personajes y las acciones, ¿no? Ese eh, conjunto de relaciones que se introduce justamente con la imagen mental que introduce Hitchcock, constituye, además, dice Deleuze, una terceridad. Es decir, siempre tiene que haber siempre va a haber un tercero que va a apoderarse de los objetos, de las percepciones, de las afecciones, ¿no? Siempre va a haber una tercera mirada, una exterioridad que va a dar sentido, que va a tratar de tejer sentidos en relación a esas acciones envueltas en esta red de relaciones, este tapiz de relaciones que funcionan como su trama o su superficie móvil de sentido. Entonces, dice él, bueno, cuando se introduce esta red de relaciones, se introduce eh, la imagen mental, lo que hace es llevar al conjunto de las imágenes que constituyen un film a una suerte de inestabilidad esencial, ¿no? Esa red de relaciones que atrapan a la imagen y atrapan a los personajes llevan a la trama o al conjunto del film a una inestabilidad esencial. ¿Por qué? Bueno, porque los personajes van a poder seguir actuando, van a poder percibir, van a poder experimentar, pero no van a poder dar fehacientemente testimonio de las relaciones que los determinan. ¿Y quién va a dar testimonio
fehaciente de esas relaciones, bueno, va a ser la cámara. La cámara va a ser la encargada de esclarecer esas relaciones, ¿no? Va a ser la cámara la encargada de dar testimonio o de explicar lo que las relaciones o que ese conjunto o ese entramado de relaciones está mostrando. No va a ser el diálogo, no va a ser la respuesta de los actores o de los personajes, no van a ser las acciones por sí mismas, ¿no? En efecto, el, el inicio de La ventana indiscreta es muy descriptivo justamente de ese lugar de la cámara al cual que va a proponer Hitchcock justamente como manera de esclarecer ese conjunto de relaciones. Acá lo tengo a la mano, lo podemos mirar. Eh, es muy, muy breve. Profe, creo que no tiene volumen. Vale, menos yo no lo escucho. A ver ahí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, un poco entrecortado, pero por ahí es, Ah, por ahí soy será yo. algo de la señal. Igual es como unos minutitos del comienzo. Simplemente esa escena inicial donde digamos, se presenta un poco el escenario central de la ventana indiscreta, ¿no? Esa ventana que va a ser el vínculo de Jeff, del personaje principal, con el protagonista, con el mundo, y toda la serie de elucubraciones que él va a tejer a partir de esa mirada a través de la ventana. Pero interesante como ese juego de la cámara, ¿no? Que muestra, bueno, su pierna quebrada,
las fotos de los autos, la cámara rota. No hay ninguna instancia narrativa, ¿no?, que reponga el sentido de todo eso, y sin embargo sabemos que que el protagonista o vamos a ir deduciendo, ¿no?, eh, que el protagonista es un fotógrafo que tuvo una especie de accidente laboral y que por eso tiene la pierna quebrada y que por eso yace ahí postrado frente a la ventana, mirando por la ventana, que es lo que hacen sus vecinos de una manera con cierta indiscrecionalidad, ¿no? Entonces, lo importante de eso, y digamos, como este ejemplo, hay tantos otros en otras películas de Hitchcock, lo importante es la cámara, ¿no? La cámara es la que muestra, la cámara es la que explica todo esto que nosotros vamos a introducir y la que nos va a ir permitiendo establecer las relaciones entre esos diferentes elementos para construir un sentido, para construir una narración, ¿no? Y ahí se abre otro elemento muy central de la imagen mental en la lectura que hace Deleuze de Hitchcock, que es la idea de la interpretación, ¿no? A partir de ahí, a partir de aquí, a partir de Hitchcock, el cine, o a partir de la imagen mental, el cine va a ser un cine de interpretación, ¿no? Dados este conjunto de elementos, este conjunto de relaciones que van a rodear a los personajes, que van a rodear a las acciones, dados estos indicios que la cámara va a ir mostrando y que uno va a ir tejiendo la red de relaciones que se establecen, bueno, lo que se supone es que se tiene que establecer es una lógica de la interpretación, ¿no? Y se tiene que establecer porque Hitchcock ya no concibe la realización del film como un tándem entre el realizador y la película, sino que es un vínculo que se abre a un nuevo elemento donde está el realizador, donde está la película y donde también está el público, ¿no? Y las reacciones del público, las reacciones del espectador, se hacen parte, integrantes del film, y también se vuelven sumamente importantes, porque, digamos, en otras películas el espectador se entera antes o tiene la capacidad de resolver el enigma de la acción o de la narración mucho antes que los propios protagonistas. Por ejemplo, pienso en Vértigo, ¿no? Ahí nosotros como espectadores podemos descifrar la resolución del enigma antes que el propio protagonista lo pueda hacer, ¿no? Y eso tiene que ver con que la imagen mental pone en funcionamiento no solo una lógica de relaciones, sino también una lógica de interpretación que se vuelve necesaria para dar sentido a eso que la narración por sí misma no está esclareciendo. Entonces, esa imagen mental que introduce Hitchcock hace justamente de la relación el objeto de una imagen, ¿no? La relación se vuelve el objeto de la imagen. Y esa imagen mental, va a decir Deleuze, se va a añadir, se va a agregar a las otras variedades de la imagen movimiento, como era la imagen percepción, la imagen afección y la imagen acción, pero al mismo tiempo, al agregárselas, las va a transformar, ¿no? Las va a transformar, porque también lo que va a transformar fundamentalmente es este esquema de la percepción, este esquema de la acción, que era el corazón de la imagen-movimiento, ¿no? Y lo que van a aparecer son estas figuras del pensamiento. En Pájaros también es como muy claro cómo aparecen estas figuras, o términos que lo que Deleuze va a llamar marcas, ¿no? Términos que van a remitir a otros términos o desmarcas, que son elementos que van a ir, van a hacer saltar la trama, van a interrumpir la trama, o la van a hacer saltar de sus relaciones naturales, ¿no? Bueno, por diferentes medios o por diferentes motivos, lo que se va a ir introduciendo cada vez más con el cine de Hitchcock es son formas del pensamiento que van, o figuras del pensamiento que van horadando justamente esa centralidad de la acción de los personajes o de los protagonistas que van apareciendo en los distintos films, ¿no?
Y lo que también aparece como un rasgo muy eh, característico, ¿no? Dice Deleuze en estas películas de Hitchcock, es esta idea de que los personajes eh, son, digamos, por un lado, recién decíamos, esta lógica de funcionamiento de la imagen-relación, de la imagen mental y de la idea de la interpretación, hace ingresar o hace aparecer al espectador como un elemento más en la economía o en la dinámica del film. Siguiendo con esa idea del espectador, lo que aparece también, dice Deleuze, que es bien importante, es que del mismo modo que el espectador se ve implicado en el film, porque es en última instancia quien va interpretando y va deduciendo las relaciones entre los elementos, entre los indicios que se van estableciendo, también, va a decir Deleuze, son los propios personajes los que se vuelven asimilables a espectadores, ¿no? Y esa asimilación de los personajes que antes eran los encargados de la acción a espectadores de las circunstancias que las están rodeando, ¿no? Al descubrimiento de las relaciones que los llevan a un estado de impotencia motriz, se produce justamente porque se está cuestionando, dice Deleuze, el estatuto y la naturaleza de el régimen de percepción que estaba en el corazón de la imagen movimiento, que es el vínculo sensorio-motor que lo sostenía, ¿no? Los personajes se vuelven espectadores, se vuelven incapacitados para actuar, porque se rompe ese vínculo sensorio-motor que sostenía a la imagen movimiento, ¿no? Aparece un cuestionamiento a una idea de una situación globalizante o de historia previa, es decir, la idea de que existen acciones preformadas cuyas consecuencias sobre una situación se pueden proveer, ¿no? Lo que va a empezar a aparecer, dice Deleuze, es una especie de totalidad abierta donde los acontecimientos se van a ir sucediendo mientras se van realizando y nos vamos a ir dando cuenta de cómo van sucediendo a la medida que van sucediendo justamente, ¿no? Y de nuevo, no es menor que en La ventana indiscreta el personaje principal es un personaje que está postrado, en vértigo, justamente alguien que sufre vértigo, que también está inmovilizado o que tiene un cierto límite para poder actuar, ¿no? Estas figuras que van apareciendo se vinculan justamente para Deleuze con, con ese cuestionamiento generalizado de la imagen-movimiento, de la posibilidad de acción y del esquema de percepción que sostenía la imagen-movimiento, ¿no? Y eso lleva, dice, a los personajes, el descubrimiento de esas relaciones en las cuales se ven envueltos, lleva a los personajes, dice él, a una función de evidencia, ¿no? Lo que llaman es una situación óptica pura, digamos, donde no hay una acción preformada, o donde no hay una percepción que se organiza para la acción, sino que hay un estado de una suerte de perplejidad donde la percepción ya está, la percepción orgánica está quebrada y se percibe el tiempo, va a decir Deleuze, en estado puro, ¿no? Y es un estado de impotencia motriz, ¿no? Que lleva a una función de evidencia. A ver qué cosa, bueno, el tiempo en estado puro, ¿no? Situaciones ópticas y sonoras puras, va a decir Deleuze. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien. Bien, bien, bueno. Em, Deleuze va a decir, una vez que presenta uno de estos rasgos que aparecen en el cine de Hitchcock, dice, bueno, hay muchas razones, ¿no?, que llevan a explicar la crisis de la imagen-acción. Hay razones políticas, hay razones económicas, hay razones ideológicas que van a llevar justamente a un
cuestionamiento generalizado de las posibilidades de acción y que eso también se van a traducir o van a tener ciertos efectos en la narrativa o en la narratividad subyacente en el cine, ¿no? Y ahí es donde aparece como este juego, este vínculo ambiguo que Deleuze tiene con la historia o con la historicidad que planteábamos al comienzo, ¿no? Él no quiere hacer una historización o una historia en las imágenes cinematográficas, pero sin embargo hay algo del orden de la historicidad que está presente y de hecho llega a decir, ¿no? que todas esas razones que son múltiples, que llevan al cuestionamiento de la acción, van a actuar plenamente justamente en el cine de la posguerra, ¿no? Van a aparecer efectivamente o con mayor fuerza en el cine posterior a la Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos eso va a aparecer, en el cine hollywoodense, pero también va a aparecer en Italia, y en Italia en principio, y después va a aparecer en Francia y también más un tiempo después en Alemania, y todos esas nuevas formas del cine que irán apareciendo van a constituir una nueva imagen, ¿no? Van a dar lugar a una nueva imagen que en sentido estricto vamos a llamar las imágenes, la imagen tiempo, las imágenes del tiempo. Pero esa crisis de la imagen-acción para Deleuze fue preparada o estuvo preparada por Hitchcock, ¿no? Fue preparada o estuvo allanada por el trabajo de Hitchcock, por esa introducción de la imagen mental que registra de nuevo esa crisis de la imagen-acción y del esquema de la percepción que era concomitante con esa imagen-acción, ¿no? Entonces, él dice, las acciones ya no se van a prolongar más en acciones o en reacciones, ¿no? Van a aparecer estas situaciones ópticas y sonoras que frente a las cuales los héroes o los protagonistas ya no saben cómo responder. Van a aparecer espacios desconectados, espacios indiferenciados, personajes que van y que vienen, personajes que por momentos son principales, pero que después se diluyen en la trama misma de los acontecimientos, acciones que ya no se van a prolongar en otras acciones o en reacciones, de acuerdo a las exigencias de la imagen-movimiento, y por eso dice Les, bueno, lo que empieza a aparecer con el cine de Hitchcock, o la pregunta que se deja abierta a partir del cine de Hitchcock y que el espectador se hace, es ya no qué es lo que vemos en la imagen siguiente, que es un poco la pregunta que acompaña a la narración clásica, ¿no? Bueno, qué esperar de la imagen siguiente, sino qué hay para ver en la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que esa imagen nos da para ver en su singularidad? ¿Por qué? Porque hay algo de la narración que se ha quebrado, ¿no? Un cine de acción es un cine donde eh, hay ciertos personajes que en una situación específica actúan de acuerdo a lo que perciben, ¿no? Y que esas acciones se van encadenando a ciertas percepciones, a ciertas afecciones, lo que decíamos al principio. Y eh, por otra parte también hay afecciones y hay percepciones que después se van a prolongar en acciones, ¿no? Lo que pone en crisis Hitchcock es justamente todo eso, ¿no? Lo que pone en crisis Hitchcock es la posibilidad de ese tipo de acción que va atando una narración a partir de imágenes y de percepciones de esas imágenes, y de los modos en que esa percepción organiza para la acción. Ahora bien, el cine de Hitchcock, decíamos al principio cuando comenzamos a trabajar este capítulo, es un cine eh, que, que todavía pertenece al cine clásico, ¿no? Todavía tiene o redunda en ciertas formas, en ciertos procedimientos, en ciertas lógicas que forman parte del cine clásico, aun cuando lo lleva a su propio límite. Lo que va a decir Deleuze es que hay que esperar justamente hasta la aparición del neorrealismo italiano, hasta fundamentalmente la aparición de la figura de Rossellini, para encontrar más
claramente, más determinadamente, las características de la nueva imagen que van a dar lugar a la posibilidad de una imagen directa del tiempo, ¿no? Es decir, hay que esperar de nuevo hasta las transformaciones y los acontecimientos sucedidos después de la Segunda Guerra Mundial para encontrar los nuevos rasgos de la imagen cinematográfica. ¿Cuáles son esos rasgos que va a ir detectando, describiendo Deleuze? En buena medida son algunas cuestiones que ya habían aparecido en la imagen de Hitchcock, ¿no? Pero fundamentalmente, va a decir Deleuze, lo que empieza a aparecer es que la imagen, esa imagen que el neorrealismo va a empezar a problematizar, es una imagen que alude a una situación dispersiva, ¿no? Ya no hay una situación, dice Deleuze, ya no hay una situación globalizante, ya no hay una situación sintética que pueda darle uniformidad u homogeneidad a las acciones o a las situaciones mismas, ¿no? Hay personajes que son múltiples, esos personajes múltiples tienen interferencias débiles con otros personajes o con las circunstancias que los rodean, oscilan en ser por momentos personajes principales y por el otros se transforman en personajes secundarios, ¿no? Todas esas características, dice Deleuze, eh, tienen que ver con que la imagen alude o se piensa a partir de una situación dispersiva. Y por el otro lado, dice Deleuze, las uniones entre las imágenes son deliberadamente falibles, ¿no? Se rompe la línea de universo que prolongaba unos acontecimientos en otros y que justamente aseguraba la concordancia entre fragmentos de espacios, ¿no? Por eso dice, ante esas uniones deliberadamente falibles, hay una realidad que se vuelve dispersiva, hay una realidad que se vuelve lacunar, empieza a aparecer el azar como hilo conductor, no la causalidad, no la concatenación de acciones, sino el azar. Y eso supone, además, insiste Deleuze en esto, en que los vínculos de los sujetos entre sí, pero además de los sujetos con su entorno, de los personajes con su entorno, son vínculos extremadamente débiles, ¿no? Son vínculos debilitados. Y aparece, por otra parte, lo que Deleuze llama la forma del vagabundeo, ¿no? En lugar de la acción, una vez quebrada la acción, una vez desplazada la acción, o esa lógica de la acción que aparecía centralmente en la imagen en movimiento, lo que aparece es el vagabundeo, ¿no? El ir y venir que va a reemplazar esa lógica de la acción, ¿no? Es un deambular que se ha, dice Deleuze, desprendido de la estructura de la acción y de de la estructura de los afectos que antes la sostenían, ¿no? Y que le brindaba ciertas indicaciones. No es que antes no existía ese deambular. Lo que existía, dice Deleuze, era una estructura de la acción, una estructura afectiva que le permitía a ese ir y venir tener una serie de indicaciones, ¿no? Ahora dice Deleuze, ese deambular rompe los lazos que lo unían con la acción, pero también con los afectos que los unían a ciertos espacios. Por eso, ese deambular que él encuentra como un rasgo nuevo de la imagen va deshaciendo el espacio y por eso el espacio eh, se vuelve un gesto completamente, o sea, se vuelve un lugar lacunar y deshecho, ¿no? Y eso es lo que él lee también en las imágenes del neorrealismo. Él dice, en la ciudad en demolición o en reconstrucción, el neorrealismo hace proliferar los espacios cualesquiera, con ser urbano, tejido desdiferenciado, terrenos baldíos, que contrastan con los espacios determinados del viejo realismo, ¿no? Los espacios del cine clásico eran espacios que todavía tenían la capacidad de sostener cierto sentido, ¿no? De sostener cierto régimen de acción o cierto régimen de acción o cierta estructura afectiva para los sujetos. Ahora no, ¿no? Ahora los espacios que se multiplican son espacios que no tienen ningún tipo de atadura entre sí
y que tampoco, por ende, puede generar ningún tipo de atadura con los personajes que están desplegándose eh, sobre sí mismos, ¿no? Y ahí, de nuevo, como bisagra para pasar de una imagen a otra, como bisagra para encontrar estas nuevas características de la imagen, Deleuze pone el neorrealismo literario, ¿no? Es el neorrealismo el que forja los caracteres de esta nueva imagen. Em, y, eh, y él, es interesante lo que dice del neorrealismo, ¿no? Dice, el neorrealismo tiene una suerte de conciencia intuitiva de esta nueva imagen que está surgiendo. No es que es una elaboración analítica, hiper sofisticada respecto de esa nueva imagen o esas nuevas características de la imagen que están apareciendo. No, digamos, hay algo muy intuitivo. De hecho, ese volcarse a filmar o a registrar esa realidad completamente quebrada y completamente estallada parte de una intuición muy fuerte de los propios cineastas del neorrealismo. Pero además dice, bueno, el neorrealismo no se reduce únicamente a que los guiones sean actuales, es decir, que hablen de la actualidad o que se hayan utilizado actores no profesionales para llevar adelante los papeles principales de sus películas o el contenido social de sus films, de los temas que tratan, ¿no? Dice, todo eso que en general han sido los rasgos que se han determinado, que se han resaltado en el neorrealismo. Digo, todo eso, por supuesto que estaba, decir Deleuze, y es sumamente importante, pero además, dice Deleuze, lo importante es que, sobre todo en el caso de Rossellini, lo que se encuentra es una elección ética, por un lado, y estética a la vez, de mostrar esa realidad como que es una realidad enigmática, que es una realidad compleja, que es una realidad completamente fragmentaria y que forma parte del ejercicio del cine, mostrar todo eso y dar lugar a la interpretación, a la problematización de esa dispersión y esa fragmentación que se está señalando, ¿no? Y que ese sentido nunca, nunca se da en la superficie, ¿no? Ese sentido requiere eh, de apelar al pensamiento para poder entender o dilucidar lo que allí se está mostrando, ¿no? Y acá digo algo más y por hoy vamos a ir concluyendo. Algo muy importante que aparece y que lo retomamos en la clase que viene a partir de un fragmento de una película que se llama Europa 51 es que los personajes del neorrealismo, o muchos de esos personajes, son personajes que están apenas rozados por los acontecimientos que los rodean, ¿no? No, son apenas como envueltos por esos acontecimientos en que los envuelven, ¿no? Que padecen, y encajan muy mal o concuerdan muy mal, además, esos personajes con las porciones de espacio que van a ir recorriendo, ¿no? Entonces, en esa descripción que hace Deleuze, ¿no? De esos personajes que ya no saben qué hacer con lo que les sucede alrededor, ni saben qué hacer con la superficie sobre la que se están desplazando, sobre la que están circulando, lo que está poniendo en evidencia el neorrealismo es que su gran descubrimiento es justamente aprender a ver, ¿no? El gran descubrimiento del neorrealismo no es que sea justamente un cine de acción, porque eso está quebrado, sino hacer del ver la experiencia central, ¿no? Y acá aparece de nuevo esta idea del cine de vidente, ¿no? Es un cine que ofrece imágenes directas del tiempo, ¿no? Que hace del ver la experiencia central, ¿no? Es un cine que quiebra, digamos, si en Hitchcock ese esquema de la acción estaba muy cuestionado, en el neorrealismo se quiebra definitivamente esa percepción orgánica, esa percepción ya no se va a prolongar en la acción, ya
ya pierde su función pragmática y no nos va a preparar para realizar la respuesta adecuada, sino que da lugar justamente a situaciones ópticas y sonoras puras, ¿no? Que no hace, ¿qué es lo que hacen? Hacen del ver y del escuchar el límite de su experiencia, digamos, ¿no? No vienen a llenar un vacío que se da entre la percepción y de una percepción que observa todo eso y que una acción que responde a eso que se percibe, ¿no? Una situación óptica y sonora pura no hace más que dar a ver y a escuchar algo, ¿no? Y sobre eso se produce una suerte de interpretación, pero que es una interpretación que ya no está programada para la acción. Bueno, vamos a dejar por aquí, por hoy, pero abro a preguntas, comentarios alrededor de lo que vimos hasta ahora. Profe, entonces esto último de que el neorrealismo, digamos, que ahora atrapa la actualidad, es como lo que habíamos visto con, ahora no me acuerdo el nombre si era Badiou, pero era estos que querían atrapar, digamos, el momento de ahora y no el pasado. No, no exactamente. Digamos, Badiou pensaba, sobre todo lo pensaba como cierta subjetividad del siglo XX, ¿no? Esta idea de que había que comenzar de nuevo, o sea, como generar un nuevo, o la subjetividad del siglo XX es una subjetividad que instituye una novedad, ¿no? Y que en ese sentido se preocupa por construir un nuevo presente del tiempo histórico, etcétera, etcétera. Em, Algo de eso evidentemente hay en el neorrealismo y como lo emparenta con esta subjetividad del siglo XX, pero más bien lo que le interesa registrar, o la lectura al menos que hace Deleuze, ¿no? Lo que le interesa registrar a Rossellini es, bueno, digamos, es una realidad que está destruida por completo, ¿no? Y donde los sujetos no pueden enlazar con ese mundo que está destruido. Es decir, hay algo del orden de la acción que está quebrada. Y entonces, ¿qué hace el neorrealismo? Bueno, en lugar de intentar reconstruir algo del orden de la acción, lo que hace es mostrar justamente la realidad quebrada y pensar justamente alrededor de ese quiebre, alrededor de la ausencia de la acción, alrededor de la ausencia del lazo, para ver si aparece alguna otra cosa, ¿no? Deleuze va a decir después en Imagen Tiempo algo bien interesante en relación a, a Rossellini, ¿no? Él dice, bueno, Rossellini filma esto porque también cree que hay una fe muy fuerte también en Rossellini, en que a partir de filmar esa fragmentación, ese vacío, ese quiebre del lazo, se puede reconstruir algo de todo eso, ¿no? Se puede reconstruir algo del orden de la comunidad completamente destruida. Hay una suerte de esperanza o de horizonte en Rossellini de la restitución de la comunidad, de la restitución del lazo a través de la exposición de esa fragmentación. Es decir, habría como algo de lo que vos ahí trazas como un vínculo, habría algo ahí que se emparenta, pero también en Rossellini hay también un registro de la destrucción muy fuerte, ¿no? Es un cine que se, eh, que se sumerge en la destrucción y que a partir de ahí, bueno, propone una imagen de esa destrucción. Ah, ok, ok, gracias, profe. Ahí surgiría una utopía. Eh, bueno, sí, podría surgir una utopía. Bueno, en Rossellini hay un horizonte político, ¿no? También que es importante, que es el horizonte de la vida de la izquierda, digamos, que da una alternativa a la destrucción. Bueno, sí, podría ser pensado en términos de utopía, ¿no? En el sentido de imaginar una configuración, en este caso, de un lazo comunitario diferente al presente y que reconstituya justamente la idea de comunidad. Sí, eso sí está. ¿Qué otra cosa?
Bueno. Eh, Entonces, la semana que viene vamos a retomar acá donde dejamos, vamos a ver un fragmento de una película de Rossellini para dimensionar como esta idea de el quiebre o esos personajes que ya no están vinculados con la acción. Y la idea es avanzar con el capítulo de Imagen-Tiempo que se llama Cine, Cuerpo y Cerebro, Pensamiento, que es un capítulo que ya está atravesado por la lógica de pensamiento de la imagen